Pues seguimos en el estudio de la carta del apóstol Pedro. Entonces, si pues tienen Biblia, por favor, pues abran sus Biblias en la primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a estar en los versículos 6 y 7. Cuando Dios creó al mundo, pues lo creó como un paraíso. Era un lugar perfecto. Era un lugar sin dolor, sin sufrimiento, sin muerte. Pero desde la caída, cuando pecaron Adán y Eva, junto con su pecado, pues ellos trajeron las consecuencias del pecado, y esas consecuencias pues son sufrimiento, son dolor, son muerte. Y desde entonces, a través de la historia, la violencia de las guerras, la delincuencia, la opresión, el terrorismo, pues matan y aplastan a los seres humanos. Por otro lado, los terremotos, erupciones volcánicas, tempestades, inundaciones, pues causan mucho daño, ¿no? Y pérdidas de materiales y también personales. Y luego entra la enfermedad. La enfermedad provoca pues debilidad, dolencia y duelo. Y si yo fuera a preguntar aquí quién ha sufrido pues una enfermedad en el año pasado, pues la mayoría de las manos pues van para arriba, y con eso siempre viene dolor y cosas semejantes. Y todos padecemos por diversas pruebas, diversos motivos, pues ya sea por sueños irrealizados, por fracasos que no pueden olvidarse, a lo mejor en las relaciones familiares destruidas. Sufrimos algunos por la pérdida de un ser querido, otros por la pérdida de un trabajo, otros por la pérdida de un matrimonio o un familiar. Todo eso para decir que la vida es dura y dolorosa, a tal grado que muchos rechazan a Dios y otros dudan de Dios. Y dentro de las iglesias a veces, aún en el cristianismo, la gente pregunta ¿dónde está Dios en todo este sufrimiento? ¿Dónde está Dios? ¿Puede el ser humano comprender el significado de todo el dolor? ¿Qué postura debemos tomar nosotros cuando sufrimos? Porque los cristianos no son exentos, no somos exentos del sufrimiento, ¿o sí? No somos de esas iglesias que predica pura prosperidad y que Dios quiere lo mejor para ti y que tú no vas a tener ningún problema y que vas a tener salud y tienes que declararlo y todo. ¿Por qué? Porque eso no es una realidad. ¿Qué actitud ha de tener el cristiano cuando pasa por una experiencia difícil? ¿Y dónde está Dios en medio de la prueba? Pues Pedro contesta a estas preguntas en el mensaje de hoy, en el versículo 6 y 7, en el pasaje que lo vamos a escudriñar. Entonces quiero leer aquí, vamos a ver que Pedro nos explica que Dios tiene
un propósito o unos propósitos específicos para el Hijo de Dios en medio del sufrimiento y dolor y la prueba. Versículos 6 y 7 dice: en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Miren nada más la primera frase aquí en versículo 6, y Humberto pues lo tocó la semana pasada, pero queremos repasar poquito brevemente. Pedro dice, en lo cual vosotros os alegráis. Deja leerlo en una traducción diferente. La Nueva Versión Internacional dice: esto es para ustedes motivo de gran alegría. Y luego en la Nueva Traducción Viviente lo pone así: así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa. ¿De qué se trata? Cuando esto dice en lo cual, o cuando dice en esto, ¿de qué se refiere? Pedro se refiere a los versículos, a las verdades, a las doctrinas, a las enseñanzas del versículo 2 al versículo 5. Entonces, brevemente, vamos a ver. Versículo 2. ¿En qué vamos a alegrarnos o gozamos? Dice, somos elegidos según el conocimiento previo de Dios, dice versículo 2. Dice que somos santificados por el Espíritu Santo. Dice también que estamos rociados con sangre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Eso es versículo 2. Versículo 3, gozamos en la grande misericordia de Dios. Gozamos en el nuevo nacimiento, en la vida la esperanza viva. Y también por la resurrección de Jesucristo. Versículo 4, nos alegramos porque tenemos una herencia segura que está reservada en el cielo para nosotros. En eso gozamos, hermanos. Versículo 5, gozamos en el hecho de que la salvación no depende de nosotros y de nuestra fuerza, sino la salvación es guardado por el poder de Dios, que Dios lo preparó, que Dios la reservó, y que en este momento Dios está guardando esta salvación a través de su poder. Tú no guardas tu salvación a través de tus buenos méritos, a través de las cosas buenas que has hecho. Es el poder de Dios y en esto gozamos. Estas son verdades para nosotros que son motivo de gran alegría, dice Pedro. Entonces Pedro, entrando al versículo 6, dice, alégrense de verdad, hermanos. Y el versículo 6, con esta frase, Pedro también nos anima entonces a poner en práctica el conocimiento. Él nos anima a poner nuestro conocimiento en práctica. Con este versículo de gócense, hermanos. Nuestra respuesta a las verdades teológicas enseñadas desde el versículo 2 al versículo 5 debe ser fuente de un gran gozo para nosotros. Un comentarista dice, el conocimiento por sí solo no puede producir el gran gozo de la seguridad y libertad del temor que se experimenten al enfrentar las pruebas.
Él dice, la soberanía omnipotente de Dios necesita unirse a la responsabilidad humana. Los cristianos son responsables de responder con fe, que es la que convierte la sana doctrina en sana práctica. Lo que él quiere decir es que la fe actúa sobre el contenido de la teología y produce una conducta que corresponde a ese contenido. Asimismo, hace que la seguridad teológica se convierta en experiencia. O sea, tenemos conocimiento y cada domingo venimos aquí a adquirir más conocimiento. Los miércoles nos juntamos para adquirir más conocimiento. Leemos la Biblia todos los días de la semana para adquirir más conocimiento. Sí, hermanos, leemos la lectura todos los días de la semana para adquirir más conocimiento. Pero no nos sirve para nada si no estamos preparados para poner en práctica o actuar de acuerdo con este conocimiento. Podemos escuchar y leer y estudiar. Podemos llegar a tener un doctorado en la palabra de Dios. Y si no lo aplicamos a nuestra vida, para nada sirve. Recuerden Abraham cuando fue probado por Dios. No lo busque, pero en Hebreos 17, dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac. Por la fe Abraham cuando fue probado ofreció. Él actuó de acuerdo con su conocimiento del carácter y poder de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque en versículo 19 del mismo capítulo de Hebreos dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos. Entonces, fíjense, Abraham fue probado por Dios. Dios le dijo, quiero que mates a tu hijo, tu único hijo. Quiero que ofreces tu hijo en un altar. Y Abraham, según su conocimiento del carácter y poder de Dios, él dijo, yo lo voy a hacer, voy a obedecer a Dios, porque yo sé que Dios es poderoso para levantar a Isaac de entre los muertos. Su fe actuó de acuerdo con su conocimiento. Entonces, Pedro no solamente nos anima a poner en práctica este conocimiento, pero también enfatiza que el gozo del cristiano es independiente de sus circunstancias. Vamos a Santiago, un libro, el libro anterior, Santiago 1. Y Pedro concuerda aquí con Santiago cuando Santiago 1, versículo 2, Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando todo te sale bien. ¿Es lo que dice? Bendito sea el nombre del Señor cuando todo me sale bien. No lo dice, pero también debemos de gozarnos en el Señor cuando todo nos sale bien. Pero Santiago aquí dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Él dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia y su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago dice que no importa nuestras circunstancias, debemos de gozarnos en el Señor, aun en medio de las pruebas y dificultades y tribulaciones, sufrimientos. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo algo en nosotros. Y Pedro
concuerda cuando Él dice, en lo cual vosotros os alegráis. En esto se gocen ustedes, en todas las verdades espirituales, porque estos son de mucho más valor que cualquier otra cosa. Las pruebas en sí mismas se ven como oportunidades para regocijarse, aunque pueden causar sufrimiento por un tiempo. No pueden disminuir el gozo permanente y profundo de un cristiano verdadero que está arraigado en la esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús. Esta clase de fe y esperanza viva es lo que capacita a los cristianos para regocijarse aun cuando sean llamados a ser afligidos en diversas pruebas. Mire en 1 de Pedro 4, versículo 12 al 16. Pedro sigue hablando de estas pruebas y dificultades, tribulaciones. Él dice en 4:12, amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cristo ya padeció. Y no debemos de sorprendernos cuando padecemos nosotros. Y dentro de estos sufrimientos y padecimientos, Él dice que debemos de gozarnos. ¿Por qué? Porque somos participantes con Jesucristo en los sufrimientos. Si toda tu vida todo te sale bien, pues aguas. Bueno, o ya has alcanzado la perfección y la madurez y Dios pues piensa que no te necesita probar, o no estás caminando con Cristo. Porque nosotros no debemos de sorprendernos del fuego de la prueba. Bueno, volvemos a capítulo 1, al versículo 6. Vamos a seguir porque Pedro clasifica las pruebas y él afirma varias verdades acerca de los sufrimientos. Y nosotros vamos a descubrir, cómo debemos ver tales circunstancias. Aquí es importante anotar primeramente, aquí donde dice diversas pruebas en versículo 6, quiero anotar aquí, la palabra traducida prueba al final del versículo 6 no es la misma palabra en el versículo 7. Si se fijan 3 veces vemos la palabra prueba. Versículo 6, diversas pruebas. Versículo 7, para que sometida a prueba, y luego prueba con fuego. Aparece 3 veces la palabra prueba, pero en el griego es diferente en el versículo 6 que el versículo 7. El versículo 6 habla de tentación. Algunos de ustedes tienen en sus Biblias traducida esa palabra como tentación. O puede ser traducida como aflicción no merecida, o tiene que ver con una ocasión en que uno tiene que tomar una decisión difícil y que tiene que escoger entre una cosa u otra cosa. Y la otra, en el versículo 7, habla de la comprobación. Entonces, uno es el examen al alumno y el otro es la nota que recibe al final del curso. ¿Sí? En versículo 6 son los exámenes, las pruebas, tentaciones, y en versículo 7 es la comprobación de todo nuestra vida, del curso de nuestra vida. Pero quiero ver 5 verdades aquí en versículos 6 y 7. Vamos a ver 5 verdades acerca de estas pruebas, afirmaciones
acerca de los sufrimientos. Y la primera es que las pruebas son temporales. Las pruebas son temporales. Versículo 6. Aunque ahora por un poco de tiempo. El regocijo es permanente. Es eterno. El gozo es eterno. ¿Por qué? Porque la herencia, porque la salvación que tenemos. Porque la salvación es permanente. Porque la herencia es permanente, es segura. Pero la aflicción o la prueba, la tribulación es por ahora. Es momentáneamente, es temporal. A nosotros esos momentos pueden parecernos demasiado largos y algunas personas sufren toda la vida. Pero aún toda la vida, si Dios nos da 60 años, 70 años, 80 años, es un vapor. Es como si no fuera nada de acuerdo con el reloj de Dios. Entonces, tu sufrimiento en este momento que estás padeciendo, en esta semana que tú crees es tan difícil que no puedes aguantar, Dios dice es así, como una gotita. Es un vapor. Es por un momento nada más. En comparación a la eternidad, no es nada de tiempo. No quiero decir que tu sufrimiento es nada, pero quiero decir que nosotros pensamos que nuestra vida pues es un tiempo muy muy larga, que nosotros estamos aquí sufriendo mucho tiempo y Dios dice que la verdad es momentáneo. Y Dios y nosotros también entonces debemos tener una perspectiva diferente acerca del tiempo, porque la eternidad de gloria y bendición permanece para siempre, y en contraste nuestras aflicciones tienen poca duración, es un tiempo breve. Si quieren, busquen 2 de Corintios, porque Pablo habla de esta tribulación también. 2 de Corintios 4. Versículo 16. Pablo dice 4:16 de 2 de Corintios, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El problema con nosotros es que nosotros tenemos nuestra vista en las cosas temporales. No estamos pensando en las cosas eternas. Entonces para nosotros, nuestro sufrimiento, padecimiento, prueba, parece como una eternidad, cuando Dios dice que la eternidad es la eternidad y tu sufrimiento es un poco de tiempo. Pablo dice leve tribulación momentánea. Nosotros somos muy buenos para hacer nuestros problemas muy, muy grandes, en vez de tener nuestros ojos puestos en la eternidad y las glorias de la eternidad. ¿Recuerdas cuando eres niño y tus padres pues te dijeron, hijo, en una semana vamos a ir a pasear, vamos a salir a la playa, o a lo mejor nada más vamos al centro de Zacatecas para pasearnos? Y como niños estamos ahí esperando. Y esta semana parece como una eternidad, ¿no? Pero es una semana. Cuando decimos vamos a la playa,
no puedo esperar hasta no sé, marzo. Y parece como una eternidad. Pero luego llega la semana y vamos a la playa y los 3 días pasan así. Y llegamos a la casa y decimos, ¿qué pasó? Otro comentarista dice, la madurez espiritual y el conocimiento de la palabra de Dios nos proporcionan la perspectiva divina que nos asegura que en la eternidad seremos sanos y fuertes, que estaremos seguros, tranquilos, sin tener que derramar lágrimas ni sentir dolor. Entonces él quiere decir que si tenemos un conocimiento adecuado de la palabra, debemos de entender lo que es la eternidad y lo que es lo temporal. Debemos de tener una perspectiva eterna para poder a lo mejor aguantar por poco tiempo el sufrimiento en esta tierra. No todas las aflicciones duren toda la vida, aunque para muchos parece que han sufrido toda la vida. Las pruebas y el sufrimiento son temporales. Entonces, número 1, la prueba es temporal. El sufrimiento es temporal. Tenemos que tener una perspectiva eterna. Segundo lugar, 1 de Pedro 1:6. Volvemos a 1:6. La siguiente frase, Pedro dice, si es necesario. Si es necesario. Las pruebas son necesarias. Las pruebas son necesarias. Si Dios permite una prueba, si Él permite un sufrimiento, si Él permite una tribulación o una tentación, es porque es necesaria. Él no desea que suframos sin propósito. Más bien, Él está llevando a cabo sus eternos designios para nuestro bien, para el bien de los otros y también para la gloria de Dios. Deja volver a decirlo. Él está llevando a cabo sus eternos designios para nuestro bien, para el bien de otros y también para la gloria de Él. No sé si habéis pensado en eso antes, de que tu sufrimiento sirve a lo mejor para otra persona, para el bien del otro. Y tú nada más estás ahí, ay, pobre mí, pobre mí, pobre mí. No entendiendo que tu sufrimiento sirve para ayudar a otros hermanos. Pues nosotros como cristianos estamos en la escuela de Dios. 24 horas al día, 7 días a la semana, estamos en la escuela. Nos está forjando para que seamos como su Hijo y transformando día con día para que mostremos al mundo cómo es su divina persona. Una de las razones que el cristianismo hoy en día no es llamativo a un mundo perdido es porque nosotros no reflejamos a nuestro Señor Jesucristo. Y menos en medio de la prueba y sufrimiento y tentación. Entonces, ¿por qué la gente de fuera va a querer lo que tenemos nosotros cuando no nos ayuda a nosotros? Pero Cristo, Dios en estas pruebas está preparándonos para llegar al cielo algún día, para la perfección. Vamos a 1 de Pedro 5, mismo libro, capítulo 5, versículo 8. Miren el propósito en esto de estas
estos padecimientos necesarios. Dice versículo 8 al 10, capítulo 5. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ok, el león rugiente, el enemigo, está buscando a quien devorar. Está buscando a los cristianos para devorar a los cristianos. No está hablando del mundo, no está hablando de gente de fuera, está hablando de nosotros. Satanás está buscando acabar con nosotros. Ok, versículo 9. Al cual resistir firmes en la fe, resistir la tentación, la prueba, la circunstancia. ¿Por qué? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Principalmente resistimos, ¿por qué? Porque sabemos nosotros que hay otros hermanos alrededor del mundo que están sufriendo las mismas cosas que estamos sufriendo nosotros, o están sufriendo cosas mayores, cosas peores. Ay, pobre mí. ¿Estás muerto por tu fe? No, no creo. ¿Alguien te ha matado? ¿Alguien ha llegado a tu casa, llevado a tu familia? ¿Ha llevado a tu niña de 13, 15, 17 años? ¿Ha violado a tus hijas por ser cristiano? ¿Uno de ustedes ha terminado en la cárcel? No creo. Lo resistimos nosotros porque sabemos que en todo el mundo hay gente sufriendo, padeciendo. Y luego versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mire el propósito. Después de padecer un poco de tiempo, Dios nos perfecciona, afirme, fortalezca y establezca. Las pruebas son necesarias y Dios conoce cuándo se ha cumplido su propósito en nosotros. Cuando pasamos por una prueba, Dios está en control tanto del termostato como del reloj. Y 1 Corintios 10, vamos a 1 Corintios 10. Dios sabe lo que necesitamos y cuánto podemos soportar nosotros. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana, pero que fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios es fiel, hermanos. La prueba es necesaria. Y Dios sabe lo que necesitamos y cuánto podemos soportar. Y siempre nos da una salida. Y eso es depender de Él totalmente. Es para fortalecer nuestra fe. Cuando Pablo escribió en Romanos 8:28, no lo busquen porque todos pues, lo conocemos y muchos pues lo usan fuera del contexto, pero dice que todas las cosas nos ayuden para bien. Está hablando a los hijos de Dios. Y todas las cosas que nos ayuden para bien muchas veces son pruebas, tentaciones, sufrimientos, dolor, padecimientos. A lo mejor para nosotros en el momento no nos gusta pasar por ciertas circunstancias y situaciones,
Pero si estamos pasando por algo es porque Dios sabe mejor que nosotros. Y Él dice que si es necesario padecer. Volvemos a 1 de Pedro. Algunos han preparado un pastel, ¿no? Yo sé que algunas hermanas aquí pues preparan pasteles. Y utilicen en su elaboración pues varios ingredientes, como harina, como polvo para hornear, como huevos crudos, azúcar, frutas, chocolate. Pues todos queremos el chocolate. Si el niño llega a la mesa y estás preparando un pastel y agarra un huevo crudo y lo pone en su boca, ¿cómo va a reaccionar el niño? ¡Ah! ¡Guácala! Como dice Flor. ¿Sí? Pero si llega y agarra un chocolate, ¡ah, qué rico! Ahora, cada ingrediente fuera del contexto a lo mejor no es bueno. No voy a tomar una cucharada de harina y decir, ¡ah, qué rico es el pastel! Pero después de sacarlo del horno, todos los ingredientes juntos, pues, bueno, en muchas ocasiones terminan con un rico pastel, ¿no? Todos contribuyen. Es lo mismo para nosotros en medio de la vida cristiana. Vamos a pasar por cosas que en el momento no son agradables. Son cosas difíciles, son cosas amargas. Nos dejan diciendo, jácala. ¿Sí? Pero si vemos todo el consejo de Dios y si tenemos la perspectiva de Dios, podemos decir, Dios está haciendo algo bueno, bonito en mi vida para perfeccionarme en el día de Jesucristo. Ahora, estamos en 1 de Pedro 1:6. Seguimos el siguiente frase. Dice, si es necesario, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora, la tercera verdad aquí que vemos, las pruebas son difíciles y diversas. Las pruebas son difíciles y diversas. Pablo entendió y sentía junto con los lectores el dolor de las pruebas que estaban pasando. Él conocía lo penoso, doloroso y deprimente que pueden ser las tribulaciones que enfrentamos. Sabiendo cuán pesadas eran y que podían causar, pues además de trastornos físicos y materiales, angustia mental y emocional. El apóstol Pedro pues entendía que estas situaciones y dificultades pueden afectar a nuestro matrimonio, pueden afectar a los hijos, a la familia o a los amigos, a la iglesia. En ocasiones ponen en peligro la vida, provoquen soledad, nos incapaciten, y nos debiliten a veces. Las pruebas son difíciles. Las diversas aflicciones nos enseñan que no debemos sorprendernos de ninguna experiencia, aun la más inesperada. Dios sabe exactamente lo que necesitamos para cumplir sus propósitos en nosotros. Pero tampoco debemos nosotros comparar nuestras tribulaciones, experiencias, dolor, sufrimiento con las de las otras personas.
Aunque a veces nos parezca que ellos no padecen problemas tan difíciles como nosotros. Somos muy buenos con esos, hermanos, ¿no? Es que esa familia o ese matrimonio o esas personas o estos cristianos, ¿por qué no padecen? ¿Por qué no sufren? ¿Por qué no eso? ¿Por qué no aquello? ¿Por qué no el otro? No como yo. Ellos no tienen los problemas tan difíciles como yo. Pues tú realmente a lo mejor no conoces la situación del otro. Y número 2, Dios tiene diversas pruebas para cada uno de nosotros, porque Él nos conoce a nosotros y lo que necesitamos nosotros. Y solamente Él sabe lo que puede sufrir ahora o en el futuro un cristiano, un hijo de Dios. Otro comentarista dice: el humano siempre sueña con el momento en que sus pruebas terminan y pueda vivir tranquilo. Dios no promete la desaparición de ellos por completo, sino que los ejemplos en la Biblia muestran que las dificultades son una circunstancia normal para los hijos de Dios. Cuando termine una prueba, puede comenzar otra, pero de distinta naturaleza, porque se nos dice que pasaremos por diversas pruebas. Cada uno de nosotros, si es necesario, tendremos que pasar por sufrimiento, por dolor, por pruebas, tentaciones, dificultades. Quiero aclarar algo aquí en este punto, que nosotros debemos de estar seguros de que nuestro sufrimiento venga por causa de la justicia y no por nuestra imprudencia o nuestro pecado. Voy a decirlo otra vez. Debemos estar seguros de que el sufrimiento venga por causa de la justicia y no por nuestra imprudencia ni pecado. ¿Por qué? Porque algunos están sufriendo por su pecado. Algunos de ustedes están sufriendo como consecuencia de sus malas decisiones. Pero mire lo que dice Pedro en capítulo 2. Capítulo 2, versículo 19. El mismo libro, capítulo 2, versículo 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pedro dice que aquí nuestro sufrimiento debe de ser por la justicia, no por nuestro pecado. No porque no sabemos controlar nuestra boca, pero porque queremos tener integridad y hacer lo correcto. En capítulo 3, versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si tú estás sufriendo por consecuencia de tu pecado, es bueno, como dice mi hermana. Por eso Dios usa el Espíritu Santo y las consecuencias de nuestra vida para traernos al arrepentimiento. Capítulo 4, versículo 14.
Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Por qué estoy sufriendo en mi matrimonio? ¿Por qué estoy batallando con mis hijos rebeldes? ¿Por qué no hay dinero? ¿Por qué estamos sufriendo escasez? Puede ser que en tu matrimonio estás sufriendo porque no estás dispuesto a humillarse y vivir como Dios te manda. Mire lo que Pedro dice en capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1 y 2. A las mujeres. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Mujer, ¿en tu matrimonio estás viviendo de esta manera? ¿Estás sujeta a tu esposo? ¿Estás viviendo como una conducta de tu conducta casta y respetuosa? Si no es así, estás sufriendo en tu matrimonio, a lo mejor estás en pecado. Al varón, versículo 7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como corredores de la gracia y de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sabes, varón, por qué estás sufriendo en tu matrimonio? Porque no estás amando a tu esposa como Cristo te mandó a hacer. No estás viviendo sabiamente con ella. Eres duro con ella y sufres por eso. Eso no es prueba de Dios, eso es por puro pecado. Arrepiéntete si es así. Dice la consecuencia es que nuestras oraciones no tengan estorbo. Bueno, que nuestras oraciones tengan estorbo. Es la consecuencia. Pobre mí, Dios me está probando en mi matrimonio. No, es que eres pecador y no quieres arrepentirte y vivir sabiamente en una relación bíblica. Con tus hijos estás batallando porque nunca has tenido la disciplina necesaria para entrenar y discipular a tus hijos. ¿Has pensado en eso una vez? ¿Qué prueba Dios nos está dando? Este libro contiene toda la enseñanza para nosotros como padres para discipular, enseñar y disciplinar a nuestros hijos. Pero no lo hacemos caso y luego sufrimos las consecuencias después con hijos rebeldes y decimos, ¿qué pasó, Dios? Es que nosotros somos rebeldes por no obedecer la palabra de Dios. Entonces vivimos las consecuencias de nuestra rebeldía. O a lo mejor en tu casa no eres ejemplo ni testimonio para tus hijos. Eres hipócrita. Ahora voy a tocar un tema a lo mejor para ustedes. Vamos a hablar de dinero. No tengo dinero, estamos sufriendo.
Es posible que no tiene, ahora, eso no es para todos, pero es para algunos. Es posible que no tienes dinero porque la semana pasada viste esa blusa o los tenis o una pantalla o un celular y tú decidiste que no podías vivir sin ello. La Biblia vez tras vez habla de la imprudencia de sacar préstamos. Y nosotros hemos hablado desde el púlpito de la enseñanza de la imprudencia, de endeudarse. Pero ustedes siguen porque no puedes vivir sin X cosa. Y luego, cuando viene escasez, estás diciendo, oh, pobre mí. Entonces, cuando tú desobedeces la palabra de Dios y su voluntad, comprando con crédito o sacando préstamos por cosas que no son necesarias, con intereses de 20 y 30%, entonces te sorprendes cuando sufres las consecuencias. Compras un celular en 5,000 pesos, pero pagas 10,000 pesos por el mismo celular. Entonces no compraste un celular de 5,000 pesos, compraste un celular de 10,000 pesos. Es que no entiendes, Josué. No entiendes mi situación. Yo entiendo perfectamente tu situación. No estás contento con lo que Dios te ha dado. Y ahora estás sufriendo las consecuencias por no estar contento. La prueba de Dios viene, ¿estás contento o descontento? Esa es la prueba. Tú nada más estás viviendo la consecuencia de no obedecer a Dios en la prueba. A veces sufrimos las consecuencias por nuestra rebeldía, por nuestro pecado, por las malas decisiones. Entonces no podemos echar la culpa a Dios diciendo, pues Dios aquí dice que las pruebas son difíciles y diversas. ¿Es posible? ¿Es probable que sigues sufriendo esas consecuencias porque no has aprendido la lección que Dios quiere enseñarte desde hace mucho? Cuando sufrimos como resultado de nuestra rebelión hacia Dios, hacia su palabra y hacia su voluntad, entonces nosotros somos culpables de nuestro sufrimiento y las consecuencias. ¿Recuerdas David y Betsabé? David pecó con ella. ¿Qué fue el resultado? Nació un hijo. ¿Pero qué fue su consecuencia? Eso no era prueba de Dios, matar a su hijo. Dios mató al hijo de David. Eso era la consecuencia de su pecado. Eso no era prueba. La prueba fue cuando David se subió a su azotea y puso sus ojos sobre una mujer ajena, que no era su esposa. Y él cayó en la tentación, no siguió la voz de Dios, no siguió la palabra de Dios, y ahí es donde David cayó delante de la prueba de Dios. Pero la consecuencia sucedió 9 meses después, cuando falleció su hijo.
Entonces, ¿estás sufriendo consecuencias ahora por decisiones del pasado? Esas son consecuencias, no es la prueba de Dios. Fracasaste en la prueba y ahora sufres las consecuencias. Pero puedes arrepentirte, buscar el camino y seguir adelante, apegado a la Escritura, apegado al Espíritu de Dios, apegado a la palabra, diciendo, ya no voy a volver a cometer el mismo error. Volvemos a capítulo 1. Debemos estar seguros que nuestro sufrimiento es prueba de Dios y no consecuencia de nuestras malas decisiones. Pero podemos corregir esas malas decisiones siempre y cuando nos humillamos delante de Dios, cuando reconocemos que hemos fallado, que hemos fracasado y que venimos delante de Él en esta postura con esa actitud. 1 Juan 1:9, Dios es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Versículo 7. Mire, voy a leerlo en la traducción, nueva traducción viviente. Escucha el versículo 7. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Y la nueva versión internacional, un poco más sencillo. Estas pruebas demuestran que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelada. Las pruebas refinan y purifican nuestra fe. Refinen y purifiquen nuestra vida espiritual. Lo que purifica al oro es el crisol. El acrisolador calienta el oro. No sé si ustedes saben cómo es el proceso, pero él calienta el oro en una caldera hasta hacerlo líquido. Y el oro se convierte en líquido. Y poco a poco, lo que no es oro, el escoria, sube a la superficie. Y con mucho cuidado y con mucha paciencia, la persona va quitando todo lo que flota, todo lo que está encima. Y después observa atentamente el metal hasta que no quedan materiales contaminantes y la superficie brilla con claridad. Yo antes trabajaba en una joyería donde hacíamos joyas también, y yo he visto ese proceso que lo calienta ahí y luego va quitando. Es un proceso largo, es un proceso que requiere paciencia y tiempo. Y es cierto lo que dicen que cuando el oro es 100% puro, el acrisolador puede ver su propia imagen reflejada en el oro, porque es semejante a un espejo. Eso es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, a través de las pruebas y sufrimiento. Cada vez más está quitando
lo malo de nosotros, purificándonos. Job dijo, me probará y saldré como oro. Job sufrió más que cualquier persona que haya sufrido en la historia del mundo, sin morir en su sufrimiento. No hay otra persona que haya sufrido más que Job. Y él dice, Dios es quien me prueba y yo voy a salir como oro. Él entendió el propósito de Dios en su sufrimiento. Entonces, esta comparación es bonito porque el creador del mundo está purificando pacientemente nuestra fe cada vez más. No es fácil porque se requiere que el creyente pase por el fuego. El fuego son las tribulaciones y las pruebas, pero vale la pena, como dice Job. Y Pedro dice que la fe es mucho más preciosa, de mayor valor que el oro. Si ves versículo 18 de capítulo 1, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Nuestra fe es mucho más preciosa. Aún el oro refinado, que dura por largo tiempo, en algún momento perece y no tendrá valor ninguna en el mercado de la eternidad. Pero la confianza en Dios, a través de esas pruebas, en esos momentos, trae una herencia que nunca perecerá. Y la fe genuina, no solamente aquí como Pedro dice en versículo 7, no solamente es de gran valor para el que la posee, sino que también traerá alabanza, gloria y honra. ¿A quién? A Jesucristo, a aquel cuyo nombre lleven los cristianos cuando Él regrese. Si quieren anotar Romanos 8, 18, no lo vamos a ver, pero si quieren anotarlo, habla de ese también, de que Dios va a recibir la honra y la gloria. Miren, Dios es quien sostiene nuestra fe. No a través de protegernos de sufrimiento. No guarda, protege y preserva nuestra fe dándonos una vida fácil sin sufrimiento. De hecho, Él hace lo opuesto. Dios sostiene la verdadera fe a través de las pruebas. Dios permite una prueba y tú sales de la prueba, tú sales del otro lado, pues sabiendo que tienes una fe más fuerte, una fe fortalecida. Hechos 5:41. Podemos ver muchos ejemplos, pero nada más vamos a ver pues este ejemplo de los apóstoles. Hechos 5, 41 y 42. Bueno, 40. Los apóstoles andan compartiendo el mensaje de Cristo, el Evangelio. Y luego los agarran el concilio
En 40 dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrente por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esa gente que sufría por el nombre de Cristo, que sufría una prueba difícil, llegaron al otro lado de su prueba, de su sufrimiento, con más fe, con una confianza en Dios más fortalecida en las verdades del mismo Evangelio. Ellos sufrieron, y a través de la historia pues hay muchos que han sufrido muchas cosas, y saliendo de sus sufrimientos, tribulaciones, pruebas, demuestran que esos sufrimientos y pruebas pues refinan su fe. Los puritanos tenían un lema que era vindici patitur, lo que significa el que sufre conquista. ¿Por qué? Porque nuestro sufrimiento y nuestras diversas pruebas tienen esos dos resultados. Primeramente, refinen y purifican la fe de uno, así como el oro. Y en la segunda, esa es la última, es las pruebas demuestran la autenticidad de la fe de uno. Las pruebas demuestran la autenticidad de la fe de uno. La realidad de tu fe es comprobado a través de las pruebas. 2 Corintios 13, 5 al 6 dice, 2 Corintios 13, 5 al 6, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen. Pablo está diciendo, nosotros como los apóstoles no hemos reprobado el examen. Tenemos una fe genuina. Pero ustedes, ¿cómo está su fe? Él dice, es posible que van a reprobar su examen. Es Dios quien nos lleva a través de esos sufrimientos y esas dificultades. Él prueba nuestros corazones, no porque Él quiere saber de la calidad de nuestra fe. Él ya sabe. Somos nosotros que no sabemos la calidad de nuestra fe. Si quieres anotar unos versículos, no los vamos a leer, pero Deuteronomio 8:2, Segunda de Crónicas 32:31, Segunda de Crónicas 32:31, Salmo 17:3 y Proverbios 17:3. Todos esos pasajes hablan de que Dios prueba nuestros corazones a través de las circunstancias de nuestra vida para ayudarnos a entender qué está en nuestro corazón y para ayudarnos a fortalecer la fe que tenemos. Hay muchos, como la parábola del sembrador, que piensan tener una fe y al momento de la prueba demuestra que no tienen una fe genuina. Tristemente, desafortunadamente, dentro de las iglesias hoy en día hay muchos que están pasando por cosas
y de repente se van de las congregaciones, se van de la fe. ¿Por qué? Porque su fe no era una fe genuina. Demuestra que su fe no es auténtica. Y ustedes créanme, en el momento de llegar las tribulaciones, las persecuciones por el nombre de Cristo, aquí en Zacatecas, la mitad de las iglesias van a cerrar. Bueno, ya la mitad están cerradas. Pero cuando vienen las pruebas, las tribulaciones, las persecuciones, se van a desaparecer la mitad o más de los que dicen ser cristianos. ¿Por qué? Porque cuando viene el fuego, demuestra que no es una fe genuina. Es posible que aquí en este lugar también van a desaparecer algunos. Oramos que no, esperamos que no. Pero es una verdad que hay personas que proclaman el nombre de Cristo con su boca, pero luego cuando viene la prueba, niegan a Jesucristo. De hecho, estamos leyendo una carta de una persona que negó a Jesucristo 3 veces. Estamos leyendo la carta del apóstol Pedro, quien 3 veces negó a Cristo y luego cuando él volvió, él se arrepintió en gran manera. Dios lo abrazó, lo aceptó. Y aquí viene, yo creo, una reflexión de la verdad del sufrimiento, de este sufrimiento que padeció Pedro por su pecado. La consecuencia del pecado de Pedro de negar a Jesucristo era una carga tan enorme, pero él salió del otro lado, se arrepintió de su pecado, reconoció su error y Dios lo usó de gran manera. Hermanos, para terminar, las pruebas son temporales, son necesarias, son difíciles, son diversas. Sirven para 2 propósitos: para refinar nuestra vida espiritual y para demostrar la autenticidad de nuestra fe. Pedro sacó un 10. El apóstol Pablo sacó un 10. ¿Qué estás sacando tú? ¿Qué calificación en este momento has sacado con las pruebas de tu fe? ¿Qué tipo de tribulación estás experimentando? ¿Cómo debe manifestar tu fe en medio de ella? ¿Y cómo crees que Dios está fortaleciendo tu fe por medio de esta prueba? Hasta ahí vamos a llegar, hermanos. Vamos a hacer una oración.